MP. A ver, ¿qué más? Ya, supongo que a ustedes les aparece así, comando, resultados, resultados, historia, propiedades y variables. Supongo que a ustedes les ha aparecido así, ¿no? En el momento de abrir, les aparece así, ¿no? El stata. A ver, por eso. No, les aparece así, ¿no? Este es el stata 17. Ah, ¿por qué me aparece esa opción? Y listo, ¿no? Algunas cuestiones básicas, ¿no? Esta es la ventana de resultados, acá la del medio. Es que ya lo tenemos instalado, el Stata, está bueno, claro, lo tenemos ya en uso. Vamos a hacer algunas configuraciones, ¿listo? Por ejemplo, esta ventana de variables lo podemos cerrar, ¿no? Lo cerramos, y la ventana de propiedades también, ¿listo? Y la ventana de comandos lo vamos a dejar por mientras, ¿listo? Y otra cosa más. Yo, por ejemplo, bueno, vemos que este Stata tiene las letras muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, fue una sesión virtual, como el que estamos ahora, muy pequeña, no se va a notar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, dentro de esta sala, bueno, de la ventana de resultados, hacemos clic derecho y le ponemos preferencias, ¿listo? Le ponemos preferencias. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Acá primero lo podemos cambiar, ¿no? El color, el aspecto. Por ejemplo, yo le voy a poner color azul, ¿no? Que cambie un poquito. O si te gusta el modo dark o el modo oscuro, lo puedes cambiar, ¿no? ¿Listo? Otro también puedes hacer lo siguiente, ¿no? No, honestamente eso, ¿no? No, primero acá, ¿no? Lo cambias a modo oscuro. Bueno, en este caso le voy a poner color azul y lo pondré aplicar. Y ok, ¿listo? Ahora la segunda configuración que vamos a hacer es ajustar el tamaño de las letras de la pestaña de resultados, que es clic derecho y fuente, ¿no? Y bueno, y acá tenemos, ¿no? Por defecto, el Stata tiene lo que es la fuente consolas, el estilo normal y el tamaño 10, ¿no? Y bueno, en este caso, como estamos haciendo una sesión virtual y vamos a necesitar lo que son los correos, los comandos, algunas líneas de comando, lo podemos escoger en una línea grande, ¿no? Y le ponemos a aceptar. Y vemos, ¿no? Que todo esto ya se ha aumentado, ¿no? Sin la necesidad de hacerle zoom a la pantalla y todo eso. ¿Listo? Otro comando interesante es lo siguiente, ¿no? Acá en la pestaña de comando hay dos formas, ¿ya? Vamos a iniciar primero con lo que son los comandos. Acá, el comando ls, bueno, voy a ampliarlo, tamaño 18. El comando ls lo que va a hacer es simplemente limpiar la ventana. Mi pestaña de resultados, todo lo que ha habido arriba o estaba escrito más antes, lo voy a eliminar, ¿listo? ¿Dónde está el Rosmel? Carmen. Y Rosmel. Listo. ¿No? Estamos ahí, ¿verdad? Listo. Eso es referente un poquito a lo que es configurar lo que es la ventana del Stata. Luego, eh, dirán, ¿no? ¿Cómo, ahora para esta primera sesión, qué base de datos vamos a usar, ¿no? O si nos va a pasar una base de datos, ¿no? En la primera sesión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar la base de datos del sistema, ¿listo? Vamos a poner sysuse auto, ¿no? Y automáticamente nos va a cargar la base de datos del sistema. Oye, y compañero, ¿cómo sé que tengo una base de datos, no? Y si acá está desactivado la base de variables y todo eso, ¿no? Podemos activar igualmente lo que es la ventana de variables, ¿no? Y la ventana de propiedades, ¿no? Como estamos iniciando, bueno, este curso es netamente introductorio, porque hay varios compañeros
que no es de, son de primero o segundo semestre, estamos haciendo un poquito para ellos. Y a medida que va avanzando la sesión, vamos a ir subiendo el nivel, ¿listo? Por ejemplo, acá cuando ya hemos ejecutado este comando sys-use-auto, lo que nos hace es que el stata, sea la versión que sea, el 17, la versión 16, la versión 15, no hay problema, ¿no? Cualquiera de las versiones también manejan esta base de datos. Ah, y por ejemplo, acá tenemos el bueno, la base de datos de automóviles del año 1978. Y por ejemplo, ¿no? Para los que son nuevos en el Stata, porque sé que hay varios que ya son veteranos, se puede decir, ¿no? Netamente todos lo van a hacer con comandos. Bueno, en esta primera sesión lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar simplemente puras ventanitas. ¿Listo? Vamos a puras ventanas, ¿no? Primero, tenemos lo que son la ventana de estadísticas, ¿no? Y tenemos la primera opción, ¿no? Por ejemplo, en la ventana de estadísticas, la ventana sumarios y tablas, le podemos hacer, por ejemplo, que nos dé el sumario, ¿no? Y le hacemos, ¿no? El sumario de estadísticas. Y nos aparece, por ejemplo, este menú, en el cual podemos seleccionar las variables, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el sumario para lo dejamos en blanco para que lo ponemos OK. No, más que OK le ponemos enviar, ¿listo? Le ponemos enviar. Ah, y por ejemplo, ¿no? Acá se ha distorsionado esto. Pues horrible, por el tamaño. Ahí otra vez, ¿no? Lo voy a enviar. Y por ejemplo, ¿no? Acá el comando que he utilizado ha sido el summarize. El summarize, ¿qué hace? Nos da lo que son las variables, las estadísticas descriptivas básicas de cada variable del modelo. ¿Listo? Por ejemplo, de algunas variables, ¿no? De la variable make, me dice que hay 0 observaciones, ¿no? Que es marca. Luego de la variable price o precio, bueno, dice que tenemos 74 observaciones, que la media es 66.165.257, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, ¿listo? Lo que hizo el stata, bueno, solamente el comando summarize fue lo siguiente, ¿no? Ponernos las estadísticas básicas de todos los comandos. Luego, ¿qué pasaría? Bueno, ¿qué pasa? Si acá seleccionamos, digamos, solo la variable MP, la variable headroom y la variable length. Y lo ponemos a enviar, ¿no? Le ponemos a enviar y, ¿no? Y hace lo mismo, pero al haber agregado estas tres variables, lo que hace es simplemente darnos, ¿no? Los mismos resultados que hace el comando summarize, pero de estas tres variables escogidas, ¿listo? ¿Qué más? Algunas, y digamos, si no conoces, bueno, si queremos conocer más a profundidad las opciones de un comando, en este caso el comando summarize, le ponemos, ¿no? help y el comando, y nos aparece la ventana de resultados. Por ejemplo, acá, ¿no? Nos aparece la documentación de este comando, y por ejemplo acá nos dice, ¿no? La estructura o la sintaxis, no voy a ampliarlo a 14. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, syntax, que es la sintaxis del comando summarize. Y aparte que nos dice que podemos usar simplemente ¿no? Y es el comando abreviado, ¿no? De summarize. ¿Listo? Y nos dice, ¿no? Luego del comando summarize viene lo que es el bar list, ¿no? El bar list, o sea, el bar list viene a ser las sesiones o las variables del modelo. ¿Listo? Viene luego el if. El if, por ejemplo, es una condicional. Vamos a hacer eso ya. Acá. Por ejemplo, acá ya tenemos esta. Sabemos que la variable MPG tiene el mínimo 20 y el máximo 41. Entonces pondremos acá, ¿no? En el if, acá tenemos el if, ¿no? Le pondremos ahí crear y le diré, ¿no?
Digamos, si la variable MPG es menor, digamos, es menor que a 15, ¿ya? Menor a 20, digamos. Menor a 20, le pondré, ¿no? 20, ¿ok? Y acá aparece, ¿no? La condicional. Y le pondré enviar. Ah, ¿listo? Acá ya tenemos, ¿no? Summarize, el comando summarize, la variable y acá la extensión if, ¿no? Acá estamos agregándole la extensión, la condicional if, ¿no? De acuerdo a esta sintaxis. Luego tenemos la opción in. Lo que hace, por ejemplo, es en un rango. ¿Listo? Podemos agregarle un rango. Le podemos poner un número. Más abajo, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Un ejemplo. List precio in, ¿no? Cuando hacemos el comando in, nos va a dar entre el rango. Estaba olvidando eso. ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Lo que hace el comando, digamos, si le ponemos in 10 y 20, va a aparecer simplemente en este rango. Entonces, podemos hacer eso acá. Summarize, ¿no? Y pesos, ¿no? Le ponemos, no, acá todavía no. No, acá está, no, esto de acá, ¿no? El in es acá. Hemos de 10 del 1 al 20, digamos. Del 1 al 20. Y le ponemos enviar, ¿no? ¿Listo? Esto es, ¿no? Lo que hicimos acá con calculadora. Comando summarize de la variable mpg, if mpg menor a 20, in, y le estoy diciendo de la observación 1 al 20, ¿ok? Eso es lo que se refiere el comando in. Y luego la última, ¿dónde está? No, el way. Esto acá del way es ya cuando se trabaja con base de datos con muestreo. Por ejemplo, cuando hagamos lo que es la base de datos del INEI, tanto lo que es el ENAO, el ENDES, el CENAGRO, todas las bases de datos, por ejemplo, algunas variables o datos se trabajan con el way. Se tiene que poner lo que son... no, en su momento lo vamos a hacer. Bueno, hasta el momento solo nos quedará hasta esta parte, de lo que es el summarize. ¿Listo? Más opciones, por ejemplo, acá, ¿no? Coma. ¿Qué pasaría si, digamos, si este comando summarize le ponemos coma detail, ¿no? Summarize, luego le ponemos el coma y le ponemos el detalle, ¿no? Y nos aparece, por ejemplo, más detallado, ¿no? Cuando le ponemos el coma detail, nos aparece, por ejemplo, ya lo organiza por percentiles. ¿Cuántos pertenece al percentil 1, percentil 5, al 10, al 25? Luego nos aparece, por ejemplo, lo que es las varianzas, ¿no? La varianza, la kurtosis y el SNP, ¿no? Eso en caso, por ejemplo, necesiten. En algunos, bueno, ya que la mayoría somos economistas, en la mayoría de trabajos de economía no se utiliza mucho esto, pero sí en otras ramas, ¿no? En lo que son sociales, en el área de biomédicas, se utiliza a gran profundidad, ¿no? Estas variables. En economía casi no mucho. Bueno, o será porque nos centramos netamente a la parte econométrica y no se exige mucho, ¿no? Esta parte de lo que es referente a las varianzas, ¿listo? ¿Qué más se puede hacer con esto, no? Esto es referente a lo que se le vería summarize. Luego podemos hacer, por ejemplo, usar otra estadística, ¿no? Irnos acá a los sumarios y tablas y hacer, por ejemplo, que nos den, no sé, las medias, por ejemplo, ¿no? Las medias y otra vez, ¿no? De la variable MPG. O si no me lo sé, simplemente la CAD, ¿no? Le hago el MPG y el hat ROM, digamos, ¿no? Y le pongo enviar. Lo ponemos enviar y va a ejecutarse, ¿no? ¿Listo? Y otra vez, ¿no? Por ejemplo, para estimar las medias, nos da, ¿no? Usamos el comando mean, mpg y, bueno, las variables, ¿no? Podemos seleccionar. Y nos dice igual, ¿no? En esta base de datos hay 74 observaciones. Tenemos que la media es, 20, por ejemplo, del mpg es 21.2973. Tiene una desviación estándar de 0.67. Y el intervalo de confianza al 95% viene a ser entre 19 punto tantos, ¿no? Luego, igual, ¿no? De la variable headroom,
que tiene una media de 2.99, la desviación estándar de 0.098, y de esa forma, ¿no? Igualmente, ¿no? Podemos ponerlo, en vez de poner help, todo el comando help, podemos poner simplemente H de help, H y ponemos mean, ¿no? Igual, ¿no? Nos va a salir la documentación de todo el comando, ¿no? Igualmente, ¿no? La sintaxis viene a ser lo mismo. Mean, la lista de variables, luego el if, o sea, la condicional, y luego al final tenemos el in, ¿no? ¿Listo? Igual, ¿no? Podemos aplicar lo mismo que en antes. ¿No? Acá, otra vez, ¿no? Nos vamos aquí al if, ¿no? Por ejemplo, y le ponemos crear, por ejemplo, ¿no? Si la variable mpg es menor a 20, ¿no? Y le pongo OK, y otra vez, ¿no? Enviar. Esta vez es con el if, ¿no? El if y otra vez, ¿no? Hacemos, digamos, del 1 al 10 igual. Del 1 al 20 para que sea más. Y le pones aceptar, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, entre la observación 1 y al 20, solo nos dice que hay 9 observaciones en esta muestra. Oye, ¿y por qué? Si acá arriba, cuando hicimos el zoom, summarize, o zoom, bueno, yo le digo zoom porque estoy acostumbrado a decirle zoom al summarize, nos aparecía los 20 cuando hacíamos esto, ¿no? Eso sucede porque acá en HackerROM no cumple, ¿no? Se puede decir, podría ser el caso de que la variable MPG no tiene, o no está en ese rango, ¿no? O sea, digamos, tal vez tenga datos que estén por encima, como por ejemplo podría ser que tenga 21, 22, yo qué sé, ¿no? Oye, ¿y se podría saber acá sin abrir la base de datos eso? Sí, sí se puede. Puedes poner comando list, le ponemos, ¿no? mpg, ¿no? mpg, ah, ya, comando otra vez, el comando list mpg a la variable, luego le ponemos in, otra vez, 1 al 20, ¿no? Y otra vez el variable headroom, el headroom, ¿listo? Por ejemplo, sin la necesidad de abrir la base de datos, ¿no? Con el comando list lo que hacemos es listar, ¿listo? Nos da las observaciones, ¿no? Y lo podemos corroborar, ¿no? Abrimos la base de datos y obviamente, ¿no? Acá está MPG y headroom, ¿no? ¿Listo? No, son iguales, sí son iguales, ¿no? 22, 2.5, 17, 3.0, 20 y todo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En caso que se quiera analizar, ¿no? Los datos. Por ejemplo, cuando hagamos del ENAV vamos a usar bastante esto. Para visualizar, para corroborar datos y demás, vamos a usar esto. ¿No? Y de esa forma, ¿no? Por ejemplo, acá la condicional que hicimos, acá arriba, fue, digamos, de que solamente nos dé la media, si los datos eran menores a 20, ¿no? Entonces, veamos acá, ¿no? ¿Cuántos datos son menores a 20? Por ejemplo, este de acá es mayor a 20, así que lo ha eliminado. No lo considera. Acá otro también lo ha eliminado, ¿no? Este 26 igual lo ha eliminado. El 20 también lo ha eliminado, dado que es menor, ¿no? Si fuese menor igual, ahí sí cambiaría las cosas, ¿no? O por ejemplo, si le ponemos menor igual a 20, menor igual a 20, nos dice que hay 11 observaciones, ¿no? Solo aumentó 2. ¿Listo? Y de esa forma no podemos corroborar, en caso que se tenga dudas. ¿Y qué más? A ver, otro comando bastante, bueno, interesante que vamos a usar adelante, va a ser lo siguiente, ¿no? Estadísticas, en el sumario, ¿qué más? Intervalos de confianza, correlaciones, ¿no? Vamos a hacer correlaciones cuando hagamos MCO. Por ejemplo, ¿no? Para hacer una correlación que se necesita, uno, tener dos variables, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer mpg room y enviarlo. ¿Listo? Nos aparece, ¿no? Que la correlación entre las variables mpg y room
es, bueno, hay 74 observaciones y es, por ejemplo, negativa, ¿no? Menos 0,4138. Digamos, ¿se puede agregar más variables? Sí, sí se puede hacer más observaciones y le ponemos a enviar, ¿no? ¿Listo? Y de esa forma, ¿no? Nos sale las correlaciones de un grupo de variables. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Algo más? Quiero, eso hasta las 10 tenemos tiempo. Ok, eso referente a lo que son algunas cuestiones básicas del Stata, ¿no? Ahorita lo que estamos haciendo es algo bastante sencillo, usar lo que son ventanas, ¿no? Ventanas. En caso que no estemos muy familiarizados, ¿no? Con lo que son los comandos, podemos empezar a usar lo que son ventanitas, ¿listo? Estas ventanas, ¿no? Ok, ¿qué más? A ver, los test, otras tablas de frecuencia, claro. Luego lo que vamos a hacer es el uso de tablas de frecuencia. Bueno, puede ser, digamos, la tabla, acá, justo acá, tabla de frecuencia. Puede ser una variable categórica cualquiera. No, recuerden, las tablas de frecuencia se ordenan por categorías, ¿no? Por ejemplo, la variable price, ¿no? No es una variable categórica, sino es una variable, ¿cómo se llama? A ver, vamos a cambiar por otra. Tour, headroom, creo que es esta. No me recuerdo bien. Ahí está. La variable rep 78, por ejemplo, está agrupado en 5 categorías, ¿no? Y nos presenta, ¿no? Lo siguiente. Nos da lo siguiente, ¿ok? La variable repair, record, 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso no están etiquetados. Y nos dan, ¿no? Las frecuencias, 2, 8, 6, bueno, 30, 18, 11 y 69. Y luego nos dan los percentiles, ¿no? Percentil y los acumulados. Bueno, pero yo quisiera saber, o bueno, se sabe, ¿no? Que en la base de datos hay total 74 observaciones. ¿Listo? Hay 74 observaciones. Pero oye, compañero, acá solamente hay 69, ¿no? Esas son las 69 observaciones. Yo quiero saber, digamos, cuántos se han perdido y eso a cuánto equivale de total, ¿no? Entonces, podríamos usarlo directamente por acá. El avanzado, no sé acá. Pues, ¿listo? Acá le ponemos, ¿no? Clic, tratar otros, a los valores faltantes como otros valores y le ponemos acá, ¿no? Nos genera lo siguiente, ¿no? Que, que los valores perdidos son 105 observaciones. Esto representa el 6,76%, ¿verdad? Pero para llegar a esto hemos tenido que ejecutar dos comandos, ¿no? Uno, primero el tabulate de esta variable rep 78, como missing, ¿no? Y el anterior que solamente era el tabulat rep 78. Pero esta tiene otro comando, ¿no? Vamos a empezar a instalar comandos. Tenemos el comando free. Si le ponemos free rep 78, nos aparece lo mismo, ¿no? Lo mismo que el anterior, solo que en esta vez, ¿no? Hace lo siguiente, hace dos tareas de frecuencia. La primera presenta lo siguiente, ¿no? La que hicimos con el no missing, ¿no? Que esto vale 5,56%. Y luego nos da los válidos, ¿no? La tabla válidos. Esta primera tabla, ¿no? El cual simplemente no considera los missing, ¿sí o no? ¿Listo? Ese es un comando adicional, no sé si... Y me dirán, oye, ¿dónde es instalado? ¿Cómo se instala ese comando? La instalación es de la siguiente forma. Acá en el comando le ponemos cc install y le ponemos el comando free, ¿no? Cc install free y le ponemos enter, ¿no? Para hacer estas operaciones necesitamos internet, ¿no? Bueno, en este caso sí tenemos internet y lo vamos a poder realizar, ¿no? Por ejemplo, algunos supongo que les va a aparecer, ¿no? Checking la consistencia y que lo está instalando, ¿no? En mi caso ya lo tengo instalado.
Y lo que he hecho ha sido simplemente actualizarlo, ¿no? ¿Listo? No files installed or copied, o sea, no sucede nada porque lo tengo instalado. En caso que ya lo tengan instalado, no lo tengan instalado, sí lo va a correr. Este es un comando alternativo al comando tab, double A, ¿no? Y otra ventaja también de esto, de este comando free, es cuando tengamos datos con etiquetas, y ahorita vamos a hacer etiquetas, es la siguiente, ¿no? Que aquí, digamos, acá va a aparecer la etiqueta y este le da su valor. Acá la etiqueta y su valor. ¿Listo? Eso ahorita lo vamos a hacer eso, no se preocupen. Ahorita vamos a hacer etiquetas y todo. ¿Qué más? A ver, el tabulate, algo más que me estoy olvidando. Mm, tablas de correlaciones, frecuencias. Luego las tablas de doble entrada. No sé si han visto, por ejemplo, cuando está ordenado acá, repair, categoría, y acá por otra categoría. Vamos a hacerlo. En vez de fila opcional, digamos, acá el abrirle rep, ¿no está? Rep 78, luego le abrirle columna. Digamos, a ver cuál. Turn, güey, y si no me equivoco es esta, güey. No, no sé si está bien. No, esta no está bien tabulada. A ver, otra vez. Se salí siempre. Ya. No, en este caso, por ejemplo, no lo tengo a la mano, las variables con las cuales podríamos hacer una tabla de doble entrada, pero es de esta forma, ¿no? ¿Qué más? A ver, y estamos acá, ya. Hasta ahorita, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido usar, ¿no? Las ventanas. Y todos los comandos se nos ha guardado a este lado. Todo lo que hemos ejecutado, todos los comandos que se ha ejecutado, se ha venido guardando en este lado. Y ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos guardarlo o ya no estar haciendo eso, ¿no? Hay dos, ¿no? Si estamos iniciando, hacemos lo siguiente. Abrimos lo que es las bitácoras. Bueno, yo no soy partidario de las bitácoras. Bueno, la verdad que no me gusta. Pero es bueno conocerlo, ¿no? Para los que están iniciando recién. Por ejemplo, ¿no? Las bitácoras se empiezan de esta forma. En la parte superior, debajo de lo que es edición, hay una pestañita que es tipo libro, ¿no? Lo ponemos ahí, ¿no? Clic, y tenemos lo siguiente, ¿no? Registro formateado, luego tenemos el archivo log. En este caso les recomiendo que lo trabajen en log, ¿listo? En log, ¿por qué? Porque cuando lo abras o lo abramos en el archivo, el formato log lo reconoce lo que son los textos, ¿no? El formato, los bloques de notas lo reconocen. En cambio, si lo trabajamos con lo que es el CMLS, no lo va a leer o simplemente nos va a aparecer error al hacer doble clic, ¿no? En este caso, abramos en lo que es en el formato log. Escogemos la carpeta de trabajo. En este caso voy a trabajar en captura en aquí, en mi carpeta música o en cualquier otra carpeta, ¿no? Ahorita vamos a modificar eso. Y le pondré, digamos, sesión 01, introducción, ¿no? Introducción. ¿Listo? Y le pondré guardar. ¿Listo? Y a partir de ahora, todo lo que ejecutemos se va a guardar en un historial, ¿ok? Entonces, otra vez, ¿no? Pondré lo siguiente. Clear. El comando clear, por ejemplo, es para borrar la base de datos que está activa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos habilitado una base de datos, la base de datos use, ¿no? La base de datos auto del sistema. Y si lo ponemos clear, automáticamente nos ha limpiado todo de la base de datos, ¿no? E igual, ¿no? Podemos poner zoom y nos va a salir error, que no hay nada, no hay ni un comando. Y otra vez, ¿no? Ponemos igual. Si use auto. Y otra vez, ¿no? Se ha habilitado esto. Luego, lo que siempre se hace, ¿no?
los comandos, las estadísticas descriptivas, ¿no? Primero empiezan por describir la base de datos, describe, ¿no? Escribe así, describe, o simplemente ponemos des, ¿no? Que nos va a aparecer esto, ¿ok? Otra variable, bueno, otro, por ejemplo, el comando describe, otra vez, lo que hace es indicarnos lo siguiente: el número de observaciones, el número de variables, la etiqueta de la base de datos y cuándo ha sido abierto, ¿no? O creado esta base de datos. ¿Listo? Luego nos da algunas otras características, ¿no? El formato o el tipo. ¿No? Primero nos da el nombre de la variable. Luego nos da el tipo de variable que es. Por ejemplo, la variable make es string, ¿no? Y las otras, por ejemplo, son integer y las otras son float, ¿no? Ahorita vamos a llegar a esto. Luego el formato. Y en value label, acá son las etiquetas, ¿no? Que, bueno, que tendrían, en caso que tengan etiquetas estas. Y luego tenemos lo que son las etiquetas de las variables, ¿no? Por ejemplo, la variable make significa, ¿no? La marca y el modelo de auto. La variable price significa el precio del auto. El MPG significa el kilometraje que tiene el auto, ¿no? Mileage. Luego se tiene lo que es la variable repay. Y acá tiene, ¿no? Su repay record, ¿no? Oye, y si ya lo quiero cambiar a español, ¿se puede? Sí, sí se puede. Por ejemplo, acá, cuando hacemos clic o tenemos activado las ventanas variables, ya tenemos acá make. Si hacemos clic acá, por ejemplo, le podemos hacer doble clic. No, en la parte inferior, ¿no? Le vamos a desactivar el candado. ¿Listo? Acá en propiedades le vamos a desactivar el candado. Por ejemplo, acá tenemos make y acá dice make a model, ¿no? Y lo podemos cambiar por marca y modelo. ¿Listo? Ejecutamos y lo que nos ha ejecutado es lo siguiente, ¿no? Nos ha creado acá directamente, otra vez, des, y lo hemos cambiado, ¿no? A español. Make, marca, modelo. Antes decía make y model, ¿no? Ahora lo hemos cambiado por marca y modelo. Lo mismo podríamos hacer con la variable price, ¿no? Price y la etiqueta lo ponemos precio. Precio. ¿No? Y nada más, ¿no? Le ponemos enter. Y nos dice, ¿no? La base de datos ha sido cambiado, ¿no? Y se ha guardado, ¿ok? Y acá no. Y otra vez, ¿no? Podemos ver el cambio que acabamos de realizar. ¿Listo? Marca y modelo, precio, y así lo podemos ir editando. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Todo lo que hemos venido ejecutando, por ejemplo, hasta ahorita no hemos usado lo que es el Dufai, ¿no? Nada de eso. Lo único que hemos hecho ha sido usar las ventanas del mismo Stata, ¿no? Y ejecutar, ¿no? Cambiar sobre esto, sobre lo otro. Y bueno, hasta ahorita y bueno, como hemos abierto acá un log using, pues ya, ¿no? Quiero dejar de grabar todo lo que estoy haciendo, entonces lo pondré otra vez ahí. Ahí nos aparece lo siguiente, ¿no? Opciones de registro. Nos trae tres opciones: visualizar la radiografía del archivo log, cerrar el archivo y suspender el registro, ¿no? En este caso lo vamos a hacer cerrar el archivo log, ¿listo? Y nos dice, ¿no? Que este archivo se ha guardado en la carpeta música, ¿no? Entonces voy a esa carpeta, esta música, acá está. En la carpeta música, por ejemplo, se me ha creado un archivo, sesión 01, y bueno, en este caso ya lo tengo formateado en log. En caso que no los quiera abrir, le ponen bloc de notas, ¿listo? Listo. Por ejemplo, cuando hemos hecho la bitácora, lo que ha hecho ha sido empezar a grabar todo lo que se ha ejecutado, ¿no? Toda la ventana de resultados se empezó a grabar. Por ejemplo, acá hicimos, ¿no? Clear y nos guardó el clear, luego el zoom y se guardó el zoom, luego abrimos la base de datos, el sysuse,
Igual, ¿no? Luego empezamos a hacer the script de la base de datos y nos dio estos resultados, ¿no? Te formateado. ¿Qué más? Él empezó a guardar tal como estaba, ¿no? Tal como nos resultó en nuestra ventana de resultados. ¿Qué más, no? Y así se empezó a guardar todo el registro. Le hemos ajustado la ventana de resultados y otra vez, ¿no? Se ha modificado. ¿Listo? Eso es lo bonito, ¿no? Pero ya en las siguientes sesiones vamos a exportarlo netamente al Word o al formato LaTeX, ahí, que es el formato que está de moda en el mundo científico. Pero no se preocupen, que a partir del Stata se puede exportar también, ¿no? No hay problema. Y ya, en las siguientes sesiones ya vamos a hacer eso. ¿No? Y de esa forma, ¿no? O sea, lo que hace el comando log o las bitácoras es guardar los resultados, ¿listo? Por ejemplo, ¿no? Lo que una vez cuando yo llevé el curso de econometría en la universidad, cuando estaba en el pregrado, nos pedía, ¿no? Ya me pasan su ventana de resultados y nosotros no sabíamos usar eso. Y le decíamos, doctor, ya lo hemos hecho esto. Y habría como lo cerrábamos todo el stata, todo. O sea, la siguiente clase regresamos y no funcionaba, ¿no? Teníamos que volver a ejecutar. Y teníamos que mostrarle estos resultados. Pero bueno, en este caso, en este de acá, simplemente se han almacenado lo que son la entrega de resultados, ¿no? Pero eso ahí es, digamos, para los que estamos recién iniciando. A partir de las siguientes sesiones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer netamente do file. Vamos a empezar a programar. Eh, Hay tiempo todavía, hay una hora. Así que voy a seguir jugando acá un poco. Eso uno, antes de pasar a lo que son do files, todo. Luego vamos a hacer lo que son gráficos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer gráficos netamente desde acá. Tenemos la opción gráficos y nos da, ¿no? Que podemos hacer gráficos de doble entrada, o sea, los gráficos de dispersión, los gráficos de línea y todos esos, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, vamos a crear, ¿no? Pondré acá, ¿no? En el gráfico A va a ir gráfico básico de dispersión, y le habría Y que sea MPG y rep, ¿no? Rep 8 y le pongo enviar. ¿No? Lo he armado de esa forma. Está cargando. Y por ejemplo, ¿no? Tenemos este gráfico por defecto, ¿no? Que hemos hecho. Crear la ventana de gráficos de Two-Way, ¿no? Gráfico Two-Way. Y la gráfica de dispersión. ¿Listo? Y nos creó esto, ¿no? Igualmente, ¿no? Podríamos igual modificar otras variables, cambiarlo por una de línea. Y le pongo enviar. Nos genera así otro tipo de gráfico. Bueno, no son los datos adecuados, por eso que nos sale así, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si acá le ponemos propiedad de línea? No, le ponemos... Uy, no, es lo mismo, por eso. No, acá no le ponemos cancelar y acá hacemos clic en ordenar por la variable X. O sea, este gráfico de línea todo rayado lo va a ordenar. ¿Listo? O sea, antes de hacer un sort, todo eso, lo ponemos a enviar. Y listo, ¿no? Por ejemplo, lo hemos ordenado por lo que es el rep, la variable rep, y nos ha ordenado de esta forma, ¿no? ¿Listo? Bueno, no son los datos adecuados para mostrar un gráfico de líneas, pero más o menos la idea va a ello, ¿no? Que podemos ordenar de acuerdo a la base de datos, ¿no? Luego, por ejemplo, podríamos hacer tal vez un gráfico de barras, algo bastante básico, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Por categorías y nos da esto, ¿no? Esto es muy diferente a un histograma, ¿ok? Histograma es muy diferente. Igual, ¿no? Lo podemos crear. ¿Listo? Voy a cerrar todo esto. Tablas, tablate, mean. Meter datos, porque no quiero que se cuelgue. Ya. Por ejemplo, hasta ahorita lo que hemos hecho ha sido ejecutar todos estos comandos. O sea, nosotros a nivel de ventanas,
¿no? Por ejemplo, nosotros a nivel de ventanas, lo que hemos hecho es simplemente ha sido escoger, ¿no? El tipo de gráfico y las variables, nada más, ¿no? Pero acá el Stata lo que ha hecho ha sido guardar esos comandos, ¿no? Y más adelante vamos a hacer puro comandos. Por el momento solo esto, ¿no? Gráficos y ponemos ahí escoger. Otra vez, ¿no? Empezamos a crear, digamos, gráficos de rango, por área. Puede ser RPG, la variable trunc y la variable mm, MPG. Y le pondré enviar. No es letra chanfaina, ¿no? ¿Listo? No son las datas adecuadas, pero me voy a eso. ¿Listo? Que se puede seleccionar los tipos de gráficos que quisiéramos y tener las variables adecuadas. Bueno, en las siguientes sesiones ya vamos a tener todo listo, qué tipo de variables, con tales variables para generar los datos adecuados. ¿Listo? ¿Qué más? Eso referente a lo que es el primer tipo de gráfico de doble entrada. Luego podemos hacer el gráfico de barras. Por ejemplo, los gráficos de barras netamente se utilizan para lo que son datos que están ordenados, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner gráfico de barra y esto, por ejemplo, se ha creado solito, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo tenemos que ordenar por lo siguiente. Eh, por el estadístico y por otro tipo de gráfico más, ¿no? A ver, weight. No sé si está ordenado weight. No, no está bien. Otra variable. Headroom, hicimos. Headroom. Weight hierarchy. Bueno, listo, ¿no? Por ejemplo, acá hicimos la comparación de dos gráficos, lo que es la media bueno, de RAP 78 y la media de Headroom, ¿no? Luego podríamos acá, por ejemplo, en vez de la media, le podríamos cambiar por el máximo, ¿no? Ambos al máximo. Igual, ¿no? Le ponemos a enviar. No genera, ¿no? Que ambos son 5. O podríamos hacer otras combinaciones. Que podría ser, digamos, la suma, igual acá la suma. Igual, ¿no? Nos va a ir graficando de acuerdo a lo que queremos o lo que se necesita, ¿listo? Pero antes de pasar a los siguientes puntos, me gustaría hacer lo siguiente. Eh, por defecto, cuando hacemos gráficos, nos da este gráfico con fondo azul, bueno, fondo blanco y contorno celeste, ¿verdad? Yo he visto bastantes trabajos que con eso, hacían trabajo hecho con Stata y para evidenciar, no sé, lo mandan así. Pero Stata nos da la opción de lo siguiente, que podríamos cambiar este tipo de fondo con lo que son schemes o temas. ¿Dónde está? Creo que está acá, general, en esquema. ¿No? Por ejemplo, en esquema, cuando vayámonos acá, lo mismo, es el mismo gráfico, ¿ok? Gráfico sumario estadístico, suma, suma, y nos vamos acá a general. Y de esquema lo ponemos ¿a cuál no tiene? ¿Tienen esto de acá? Al Economist. Ya, le ponemos al Economist porque todos tienen el Economist, viene instalado por defecto. Y le ponemos a enviar. Por ejemplo, lo hemos cambiado de formato o de tema, se puede decir, change tema, ¿no? Y sale así, ¿no? Le hemos cambiado de un formato rojo a formato medio rojo y blanco con fondo celeste, lo hemos cambiado. Por ejemplo, a mí no me gusta ese esquema. Lo podemos cambiar igual, ¿no? The Chain, otro, digamos, al formato de Stata Journal, y lo ponemos a enviar igual, ¿no? Por ejemplo, los formatos de Stata Journal son blanco y negro, o sea, escala de grises. Ah, incluso, si no me equivoco, en algunos trabajos de Norma Zappa, algunos trabajos, bueno, algunas tesis he visto que lo hacen a blanco y negro, ¿no? Entonces, escala grises, quiero decir. Pero nada, ¿no? Algunos me dirán, ¿por qué tienes tantos, bueno, estos acá? Por ejemplo, tengo, no sé si todos tienen el esquema de Tableau, ¿sí? ¿O no?
Por ejemplo, el formato del Exchange, el tema de Tableau es así, por ejemplo. A ver, no sé si todos tienen ese formato, el Tableau. Acabo de, que no estoy seguro si les he compartido también con los hados. ¿No? Todos tienen el formato, el esquema de Tableau, White Tableau. Los leo en el chat. Exchange, Tableau, Stata. Acá está en GitHub. No, bueno, en GitHub hay bastantes temas. Bueno, está acá, ¿no? Es de esta forma. ¿Dónde está? Le ponemos el siguiente comando. Cc install exchange pack replace. ¿No? Bueno, en este caso es creo que es esto. No sé si es este chain. Sí, sí está. Cc install exchange pack. A ver, espero que les corra. Mejor les comparto el link de GitHub. Ok, a ver, les explico un poco. En GitHub es un repositorio público en el cual van a encontrar comandos adicionales. E incluso pueden encontrar, digamos, si están haciendo un trabajo, digamos, de Lenao, ponen en el GitHub, en el buscador de GitHub, Enao, y les va a aparecer algunos trabajos que están haciendo, lo ponen ahí, ¿no? Lo publican, ¿no? Es público. Algunos, por ejemplo, yo de mi tesis que estoy haciendo en el pregrado, por ejemplo, lo he publicado en el GitHub. Bueno, todavía no está público. Bueno, está público, pero nadie lo va a usar todavía porque no saben cómo, ¿no? Luego, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer este comando, este de acá. Cc install exchange pack replace. Y lo ponemos acá. Cc install exchange pack. Por ejemplo, está verificando que si lo tengo o no instalado. Y bueno, como demora un poquito el internet, ¿no? Y me dice, no, que ya tengo instalado esto de acá y que ya me las ha actualizado. ¿Listo? Y les explico, ¿no? Mientras van instalando, no, bueno, esta es la forma, ¿no? Son varias formas de cómo instalar. Por ejemplo, otra forma es con el net install, el chainpack, ¿no? Luego se tiene lo que es el use, ¿no? Pero con este primero basta. ¿Listo? Y nos dice, ¿no? Estas son las actualizaciones, la historia. Y tenemos estas acá. Uno, por ejemplo, que tiene el esquema ucraniano. Qué raro. Creo que esquema ucraniano, o sea, fondo amarillo y colores, la escala de azules. Luego tiene el esquema SWIFT de 8 colores, ¿no? Que está basado netamente en los rojos, la tonalidad roja. O sea, podemos crear todo esto. Luego tenemos el Chem Neon, ¿no? Que son de 12 colores, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Luego tenemos el esquema Rainbow, que trabaja con colores más claritos, ¿no? Con tonos más claros. Y por ejemplo acá, ¿no? Ay, no, ¿qué he hecho? Me fui a otro lado. ¿Listo? Y así, ¿no? De esa forma, ¿no? O sea, son temas o colores predefinidos que puedes usar, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, bueno, en los últimos trabajos bueno, en mi tesis y en otros artículos que he estado trabajando, pues ya no, bueno, lo trabajo en Stata, pero ya no utilizo digamos, el tema por defecto, ¿no? Este esquema general o por defecto. ¿No? Y ya no utilizo esto, ¿no? No es agradable visualmente para mí. Y empiezo a usar, digamos, esta de acá, Rainbow. Y lo busco, ¿no? Tableau, ¿dónde está? Rainbow. Acá está, Rainbow. Y le pondré el gráfico, graph 1. Y le pongo enviar.
Headroom, Graph1, Chom, Neon. Ahí, ¿no? Y lo acaba de crear, ¿no? ¿Listo? Otra cuestión más que vamos a usar más adelante muchísimo es lo siguiente. Es de que a los gráficos vamos a ponerles nombres, ¿no? Digamos gráfico 1, ahora gráfico 2 va a ser los mismos datos, pero digamos con Tableau, ¿no? Le pongo enviar y me genera, digamos, lo mismo, pero con el esquema de Tableau, ¿no? Luego, con este otro, una más ya. Eh, ¿Dónde está el plot? White plot. Está creando, está creando, está cargando. Ay, no. 3P. Gráfico 3. Ahí está, ¿no? El gráfico 3. En el formato, en este otro formato, en el white plot, ¿no? Y le puse el nombre graph 3. ¿Listo? Oye, ¿y qué tiene que ver eso de los gráficos? De los nombres de los gráficos. Bueno, más adelante cuando estamos haciendo así resultados, todo, vamos a trabajar bastante con eso. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 y así. Luego, por ejemplo, supongamos que este gráfico bueno, quiero pasarlo, digamos, a mi trabajo, o lo quiero tener, digamos, como imagen, para trabajarlo tal vez más adelante en una diapositiva, copiarlo al Word, manejarlo en este otro archivo, no sé, compartirlo en el Facebook, ¿no? Entonces, lo que puedes, bueno, hay dos formas, ¿no? Lo podemos guardar directamente. Y acá, ¿no? Si lo ponemos en el formato que está por defecto, G, GPH, ¿no? Le ponemos guardar, ¿no? Y se va a guardar en formato stata. Esto como tenemos nosotros el stata craqueado, no nos sirve, ¿no? Así que le ponemos archivo, guardar como, ¿no? Y podemos guardarlo, por ejemplo, en en PG. Bueno, pero yo recomiendo siempre trabajarlo en formato PNG. ¿Por qué? Porque cuando lo compartimos tanto por redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, en formato PNG no pierde mucha resolución. ¿Listo? Eso es lo bueno del formato PNG. O sea, ese Portal Network Graphic. O sea, lo vas compartiendo, difundiendo, difundiendo y no pierde mucha resolución. En cambio, si lo guardamos en el formato JPG, JPE, va a perder resolución. ¿Listo? Por ejemplo, este gráfico 3 lo guardé en formato PNG y listo. Y abrió, ¿no? O sea, ya lo tenemos en un gráfico que podríamos compartirlo a nivel de los de compañeros. Lo puedes subir a tus redes sociales, ¿no? Hecho este gráfico, ¿no? O presenta este análisis, ¿no? Digamos, la relación entre el PBI y per cápita y, digamos, el nivel de ingresos, algo así, ¿no? No sé, o ver una relación, ¿no? O tal vez ahora último, por ejemplo, que vamos a hacer ha sido, digamos, pobreza, la evolución de pobreza. ¿Qué más? A ver, hicimos gráficos. Esa es una introducción a gráficos, ¿ok? No, igualmente, ¿no? También se puede poner condicionales acá, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hicimos el principal. Por ejemplo, acá le podemos poner condiciones. Igual, ¿no? Que en antes. Podemos hacer que si MPG, digamos, es menor a 30, es menor a 30 y lo ponemos aquí. Y lo ponemos enviar, ¿no? En este caso me dice graph 3 y existe. En caso que ya haya eso, ese tipo de error, le ponemos, ¿no? Grep, y le pondremos acá, ¿no? Reemplazar. Si activamos el comando, el botón reemplazar, lo que va a hacer, digamos, ya hay un gráfico graph 3. Entonces, lo que va a hacer es volver a reescribir, ¿no? Ese gráfico. ¿Listo? Lo va a volver a reescribir y generar otro gráfico, ¿no? Ok, eso de ahí es, ¿no? Este es lo mismo, solo que ya lo está reemplazando. Otra observación, otro que bueno, que vamos a usar muchísimo, eso de ahí, datos y está. En su momento haremos esto, los demás, ¿no? ¿Qué más? A ver. Histogramas, ¿no? Histogramas. Por ejemplo, le abrí el Headroom, ¿no? Y lo pongo a enviar.
No, esta acá es, por ejemplo, histograma y el otro es el gráfico de densidad normal. ¿Qué más quería decirles? Ah, ya. Nada más, ¿no? Eso referente a lo que son gráficos, ¿ya? Algo introductorio para ver que también se puede hacer. Después, ¿qué más vamos a usar muchísimo? Estadísticas. Bueno, creo que esto todavía, ¿no? Usuarios, datos. Bueno, nada, ¿no? Eso referente a lo que es un poquito a lo que son ventanas. ¿Listo? Hasta ahorita lo que hemos hecho ha sido netamente algo bastante básico. El uso de ventanas, comandos y todo lo demás. ¿Listo? Pero nosotros en el curso vamos a hacer netamente programación. ¿Ok? Vamos a hacer netamente programación. ¿Ok? Y bueno, y para empezar a lo que es el curso, primero lo primero que les voy a pedir es lo siguiente. Nos vamos a una carpeta, bueno, al disco E o al disco F, ¿no? Y vamos a crearnos una carpeta de curso. Por ejemplo, yo tengo acá, a ver, no sé si tengo acá, por ejemplo, ¿no? Los cursos que he editado, que hemos estado haciendo con el círculo, por ejemplo, lo tengo acá, ¿no? La especializado. Por ejemplo, acá voy a crear una nueva carpeta y le voy a poner, ¿no? Taller de Stata. Taller de Stata 1 porque va a haber más talleres. Y en ese taller de Stata 1 vamos a crear las siguientes carpetas, ¿ya? Primero el comando, la carpeta do file, todo en minúscula, do file. Luego la carpeta bases. ¿Qué más? Otra carpeta que necesitamos es la carpeta documentación. Documentación. Luego otra carpeta que va a ser gráficos. Gráficos. ¿Qué más necesitamos? ¿O qué vamos a hacer? Va a ser carpeta, bases, sintaxis. No, sintaxis son los do file, ¿no? Do file, gráficos y reporte, ¿ya? Los cuadros de reportes que vamos a crear. ¿Ok? ¿Qué más? Listo. Ahora vamos a empezar lo que es trabajar lo que son do file. Ahí, bueno, no sé quién es, pero ya. Listo. Ahora sí vamos a empezar lo más bonito de Stata, que son los do files. ¿Listo? Bueno, a mí me gusta bastante trabajar en los do files. Y por ejemplo, ¿no? Les voy a mostrar mi carpeta de Endes, que vamos a usar muchísimo. Se pregunta, ¿dónde está? En Now, ¿a dónde lo copio? Acá la tengo. Está casi, no me equivoco. Listo. Por ejemplo, aquí ya tengo mi carpeta, lo que es el Now. Icono grande, lista, bueno, ¿no? Se ve, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi carpeta, lo que es el ENAU, en el cual lo tengo ordenado de la siguiente forma, ¿no? Bases, cuadros, documentación, no files, outputs, sintaxis y, bueno, algunos otros trabajos adicionales que estaba haciendo. Por ejemplo, en la carpeta bases, tengo descargado todas las bases de datos de los módulos que he trabajado. Bueno, y luego están las bases que lo he convertido, que he utilizado por un montón, ¿no? Y lo sigo utilizando. ¿Listo? ¿Qué más? Luego, por ejemplo, en la carpeta cuadros, lo tengo acá, ¿no? Por ejemplo, los resultados que he exportado al Stata, del Stata al Excel, ¿no? Luego, bueno, no sé qué hacen ahí los gráficos, pero no es su sitio, debe ir a la otra carpeta. Ah, cierto, cierto. Acá en cuadros lo exporté lo que son las tablas de frecuencia y lo que son estos gráficos, ¿no? Los gráficos se van a otro lado. Bueno, vamos a ordenar eso. Luego en la documentación, por ejemplo, vamos a ordenarnos de esa forma. Va a ser, digamos, que estén el plan de trabajo, yo qué sé, ¿no? Las clasificaciones, las encuestas, ¿no? Algo así, ¿no? Lo vamos a ir ordenando. Luego tengo otra carpeta que son netamente puro do files, ¿no? Como pueden ver acá, todos son la extensión do files.
Y, por ejemplo, ahí lo he venido trabajando, ¿no? Bueno, hay otras carpetas también que tengo que vamos a trabajar. Hay varios trabajitos que he hecho. Y en los outputs, por ejemplo, ya son los datos finales. ¿Listo? Datos finales elaborados con Stata. Y también sintaxis, ¿no? Que igual, que son product files, pero a base del ENAU. ¿Listo? Y va a ser de esa forma que vamos a ir trabajando este curso. ¿Listo? ¿Dónde está música? Música. ¿Dónde lo guardé? Se me fue. Ah, lo guardé en acá, ¿no? En la carpeta de círculo. Taller de Stata. ¿Listo? Vamos a crear algo así, ¿no? En vez de poner do file, lo voy a poner sintaxis, ¿sí? Sí, pues no, sintaxis. Sintaxis. Sintaxis, ok. Voy a trabajarlo de esta forma. Voy a tener 5 base de datos. ¿Listo? Voy a mi carpeta, ¿no? Está, ok. Entonces vayámonos al do file. ¿Listo? ¿Cómo se abre un do file? Es dodi, ¿no? Do. Una forma bastante interesante de abrir el do file es así. Nos vamos acá, al momento de abrir el stata, nos vamos acá, ¿no? Acá arriba, está debajo del gráfico. Hay una hojita que parece como un lapicito. Y le ponemos, ¿no? Abrimos. Este es el do file, les presento. Les presento el do file. En el do file vamos a empezar a escribir todos los comandos o todas las acciones que vamos a hacer, ¿no? Y qué más. Siempre se empieza por lo siguiente, ¿no? Algunos comentarios, ¿no? A ver, voy a ampliarlo. Preferencias, fuente. El tamaño lo voy a aumentar a 18 para que podamos ver todos. ¿Ok? No, primero, algo inicial. Para hacer comentarios se utiliza el asterisco. Le voy a poner, ¿no? Sesión 01, introducción, ¿no? Introducción. Introducción Stata, ¿no? Stata 17. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. No, voy a hacer, ¿no? Lo primero que se hace es establecer directorios, ¿listo? Establecer directorios, ¿ok? Oye, ¿y cómo se establece el directorio? Se pone a la carpeta, ¿no? Por ejemplo, voy a trabajar en la carpeta taller de Stata 1, entonces no, le haré clic derecho y pondré esto, ¿no? Copiar como ruta de acceso, ¿ok? Clic derecho, copiar como ruta de acceso, y acá en el Stata, oye, ¿dónde está el UFI? No, le pondré, para establecer la ruta de trabajo es CD, y hasta acá, CD y copiamos la ruta, ¿no? Listo, esta carpeta va a ser mi carpeta madre, o la carpeta que vamos a usar para trabajar esta sesión, ¿no? ¿Qué más? Voy a usar lo que son variables globales, ¿listo? Vamos a usar global, voy a poner do files, ¿no? Va a ser do file y acá, ¿no? Do file, entro acá y lo mismo, ¿no? Va a ser en sintaxis y lo pondré acá, ¿no? Copiar ruta como ruta de acceso. Igual, ¿no? Lo pego. Y igual, ¿no? Otra vez le global. Le pondré bases. Igual, ¿no? Acá en bases. Copiada como ruta de acceso, ¿no? Bases y copio, ¿no? Esa dirección. Luego vamos a lo que es, por ejemplo, global bases. ¿Qué más? A ver. ¿Qué vamos a hacer? Reportes. Nada más, esos dos por ahora. Ya, esos dos por ahora. Ya más adelante vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué más? Global. Luego se hace lo que son la limpieza de datos, ¿no? Limpieza del sistema. Limpieza del sistema. O de bases. O de las bases previas. ¿No? Se aplica lo siguiente, ¿no? Se hace bien el clear. O algunos casos le ponen, digamos, clear all. ¿No? Clear all. ¿Listo?
Lo que hace, por ejemplo, acá el comando clear, hay dos diferencias. ¿No? Haré un comentario. El comando clear simplemente lo que hace es eliminar la base de datos. Elimina la base de datos. Base de datos activa. ¿Listo? Y el comando clear all, ese de acá, este señor, lo que hace es elimina la base de datos, la base de datos, la base de datos activa, más, digamos, las matrices, bueno, las matrices que se guarden, ¿no? Matrices, ¿no? Y demás, ¿no? Y demás. Pueden ser acá matrices. Matrices, ¿qué más puede haber? O todo lo que está guardado en la memoria, ¿listo? Oye, y algunos se preguntarán, ¿qué significa esto de acá? Estos comandos, el, el slash y el asterisco a este lado, y el slash y asterisco a este lado. Esto significa que, digamos, si escribimos un comentario, digamos acá, ¿no? Voy a ejecutar esto, y ejecuta automáticamente, ¿no? El comando y la línea. ¿Qué hace? Esta de acá lo que hace es comentar, ¿no? Hace documentarlo, hacer un comentario al comando y el stata no lo va a reconocer. Simplemente lo va a obviar y solo va a ejecutar el comando que está previamente escrito. En cambio, si pondríamos así simplemente, ¿no? Algo así o algo así, por ejemplo, control D, no nos va a salir error, ¿no? Elimina not allow o simplemente si hacemos acá al inicio, como si le ponemos al inicio de cualquier línea, no nos va a correr ningún comando, simplemente va a salir como si fuese un comentario activo. ¿Listo? ¿Qué más? Eso de ahí, ya está, en comentarios. Ah, ya, este tipo de comentarios, esto de acá, este señorcito, también nos ayuda para lo que son hacer comentarios de varias líneas, ¿ya? Comentarios de varias líneas. Y lo cerramos acá, ¿no? ¿Listo? O sea, podemos hacer comentarios largos, largos, y no hay problema, ¿no? Podríamos ir escribiendo acá, 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 ¿listo? Eso de ahí, ¿no? Lo que es referente a lo que son comentarios un poquito. Oye, ¿y para qué me sirven los comentarios? Estos comentarios, bueno, es interesante documentar todo lo que haces, ¿no? Hasta, por ejemplo, que ahorita estamos empezando lo que es el Stata, ¿no? Y no sé, por ahí, bueno, lo que me pasó a mí, una experiencia personal, es, ¿no? Una vez estaba haciendo mapas de pobreza de Perú, del año 2017. Tenía que hacer a nivel nacional y otro por departamentos, ¿no? Por distritos. No por provincias, digo, porque a nivel de distritos no hay. Bueno, hay, pero con el ENAU no se puede trabajar mucho. No, o sea, a nivel de provincia sí se puede. ¿No? Y empecé ahí a escribir y como era las primeras veces que trabajaba con el Stata, y lo tenía así, ¿no? Todo lo que he hecho, lo tenía así, simplemente escrito los comandos y veía, ¿no? Si me salía o no. Y lo volví a abrir de tiempo, de 2 años, y ya no me recordaba de a qué seguía, ¿no? A cuál era la lógica que estaba siguiendo en ese entonces con los comandos, ¿no? En ese do file. Así que, bueno, siempre les recomiendo que vayan documentando de esta forma, ¿no? Siempre documenten sus do files. Sé que en el momento no les va a servir porque están frescos, ¿no? Y saben qué sigue, a cuál y todo. Pero la recomendación que siempre les, bueno, voy a hacerlos es esta, ¿no? Que documenten todo. Documenten, documenten, documenten. Hagan un comentario, ¿no?
Listo, algo así como esto, ¿no? Expliquen para qué estás usando eso, qué procedimiento sigue, de qué base de datos. Algo que vamos a hacer en la siguiente, vamos a hacer full documentados, ¿no? Comando y documentado, comando y su comentario, ¿listo? ¿Qué más? Listo, está así, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a borrar la base de datos. En algunos casos, si se va a aplicar, digamos, antes se aplicaba, ¿no? El set more off, ¿no? Se aplicaba, ¿no? Esto es para decir que utilice todo el sistema, ¿no? Luego incluso otros simplemente le ponían set on, si no me equivoco, 30M. O sea, le decían, ¿no? Que solamente la base de datos va a trabajar con 30 megas. Pero esas eran las versiones antiguas, güey. ¿Listo? Ahora ya no se utiliza ya. O sea, ya no se setea el stat, nada. Porque antes, por ejemplo, era bastante limitado. Las versiones, digamos, 13, 10, no te van a trabajar con bases de datos enormes o muy pesadas, ¿no? Dado que no estaba trabajado para ese entonces para los actuales tipos de procesadores. Por eso que siempre bueno, recomendamos acá en el ciclo o en el instituto, en el cual también pertenezco, que ya no se trabaje, ¿no? Luego, esto por ejemplo, ¿no? Está acá. Luego vamos a usar lo que es apertura de base de datos. Una apertura de base de datos. Por ejemplo, acá, ¿no? Base de datos del sistema, en este caso, ¿no? Del sistema, ¿no? ¿Recuerdan cuál era el comando? Sys use auto, ¿verdad? A todo en minúscula. Así use auto. ¿Qué más? A ver, vamos a correrlo. Ya, hay dos formas de correr los do files. Una es correrlo todo, lo corres todo, así como acá. Y otro es correrlo línea por línea. Por ejemplo, aquí, ¿no? Clear y control, hacemos eso, ¿no? Pero, oye, compañeros, a mí no me gusta, digamos, hacer botoncito acá. No quiero hacer botoncito. ¿Qué tal lo elimino algo? Entonces, lo que puedes hacer es, digamos, seleccionar y hacer control D. ¿Listo? Control, control más D, ¿no? Es para correr los do files. ¿Listo? O sea, seleccionas y control D. Y automáticamente se va a ejecutar la línea, ¿no? O si no, control D automático es para correr el ¿cómo se llama? Va a ser room, ¿no? De los do files. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. No, abrimos la base de datos, luego podemos hacer descripción de la base de datos. Descripción de la base de datos. Recuerdan que era el comando describe, ¿no? Describe y listo. Nos describe la base de datos. Luego podemos hacer lo que son estadísticas descriptivas. Descriptivas. ¿Sí, no? Descriptivas. Por ejemplo, podemos hacer el summarize o sum, que es lo mismo. Sum. Luego podemos hacer el mean. Por ejemplo, esto, ¿no? Está acá, summarize, control D, y nos corre de todos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O zoom, con summarize o zoom es lo mismo, ¿ok? Luego podemos hacer mean, ¿no? Automáticamente. Mean estimation, y nos va corriendo, ¿no? O sea, ya no estamos haciendo lo que hacíamos al inicio, con lo que son ventanitas, estadísticas, ¿no? Sino que ya no sabemos de memoria los comandos que vamos a correr, ¿no? ¿Qué más? A ver, mean, técnicas descriptivas básicas. Luego podemos hacer correlación de variables. Correlación de variables. A ver, el comando acá es el core. ¿Qué variables acá? MPG. Y el rep78, digamos, ¿no? Rep78. ¿Listo? Ah, ya, acá hay tres, bueno, esta es la correlación de Pearson.
Bueno, acá no me recuerdo bien los comandos. Acá, ahí. Ah, no puedo. Ya. Listo. Esta es la correlación de Pearson. Cuando vamos a, bueno, si no me equivoco, es la sesión siguiente, cuando vamos a ENAU, vamos a hacer una simulación de un modelo MCO. Ahí, por ejemplo, vamos a ver lo que es la correlación de Spearman, de Pearson. Creo que son dos correlaciones, ¿no? Spearman y Pearson. No, igual, ¿no? Se pone igual. Eso de ahí, algo más que hemos hecho ha sido a gráficos, ¿no? Acá. Por ejemplo, acá hicimos correlate, ¿no? O sea, estas líneas de comando que vamos a ejecutar simplemente lo podemos copiar acá. ¿Listo? Control D. Igualmente, ¿no? Nos corre. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, gráficos. Algunos gráficos. Algunos gráficos, ¿no? ¿Qué hicimos? Acá el graph bar. Digamos este de aquí, ¿no? Gráfico uno, control D, ¿no? Gráfico 1 acá. Name, replace, replace. Ah, no, ahora sí, ¿no? O sea, todo lo que hemos hecho acá con ventanitas lo estamos haciendo automáticamente acá, ¿no? O sea, ya no sabemos los comandos, o sea, de memoria ya no lo sabemos, ¿no? ¿Qué más? Correlación de variables, ¿qué más se hace en una base de datos? Descriptivas, ¿no? Tablas de frecuencia. Frecuencia de variables, ¿no? Frecuencia de variables. Usamos el comando free, recuerdan, free arrap 78, arrap 78, ¿no? Y tenemos ahí, ¿no? O el que era el tabulate, tab, ¿no? O tab, ¿no? Simplemente tab 78. ¿Listo? Le hacemos tab y igual, ¿no? Tal la frecuencia. El otro que era el tabulate, control V, control V, coma, detail, ¿no? Detail, control D. Ahí está, ¿qué? Está acá. Tabulate, tabulate. Ah, era el mismo, ¿no? Ah, ya era Missing, me he confundido. Missing. Ah, en Summarize será Detail. No, ahí está, ¿no? Free. Acá, ¿no? De Summarize. O Sum, coma, Detail, ¿no? ¿Listo? Y así, ¿no? Y así podemos ir escribiendo todos los comandos que no los sabemos. Frecuencia de variables. ¿Qué más es? Otras estadísticas que vamos a hacer. Frecuencia de variables. Tablas de doble entrada, ¿no? Tablas de doble entrada. Ah, ya, quería hacerles una observación. Bueno, ahorita no hubo ese momento, pero la sintaxis entre el Stata 17 y las versiones anteriores varían en lo que son las tablas de doble entrada. ¿Listo? Va a haber ocasiones en las cuales vamos a usar estas tablas de doble entrada, pero las sintaxis anteriores, bueno, con la actualización de este Stata del 17 varía un poquito. Un poquito nada más, pero es más potente que las anteriores versiones. ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, acá no lo tengo los datos adecuados, por eso que no voy a escribirlo. Luego gráficos, ¿no? Ahí hicimos gráficos. Exportar. Ah, ya, esto de acá. Oye, ¿qué sirven global? ¿Para qué hiciste esta cosa de acá? ¿Qué hiciste, no? ¿Para qué has hecho eso? ¿No? Algo estarán preguntándose. Entonces vamos a guardar la base de datos en guardar la base de datos en otra carpeta, ¿ya? Otra carpeta. Listo. Por ejemplo, uno, antes, para saber en qué carpeta
carpeta. Carpeta, estamos trabajando. Estamos trabajando. Se pone lo que es el comando, ¿cómo se llama? CD, ¿no? CD, vacío, así solito. Le ponemos el comando CD y nos dice que estamos trabajando en acá, en la carpeta F, sello, taller, data 1, ¿no? Esa es la carpeta en la cual se está trabajando. Ahora, para establecer directorio de esa forma, igual, ¿no? Luego, si no me equivoco, epa, nada más, ¿no? Acá, ¿no? ¿En qué carpeta? Simplemente dejamos el comando cd nada más. ¿Qué más? A ver, otro. Ah, ya. Estamos haciendo eso. Ahora, como vamos a guardarlo en otra base de datos, ponemos acá, ¿no? Save. Save, la base de datos que está activa lo pondré así. Hacemos esto. Acá, bases. A esta variable de bases, como ya le hemos ejecutado estas variables globales, le pondré no save, abrimos dólar, luego le ponemos bases, ¿no? Luego abrimos paréntesis o slash, este slash, no sé si. Abrimos comillas, dólar, acá es en bases, o sea, dónde se va a guardar el archivo, y acá le pondré, digamos, auto 2 punto DTA, cerramos comillas, y le pondré replace. ¿Listo? Lo ejecutamos y nos dice, ¿no? Que el archivo se ha guardado en esta carpeta. ¿Listo? Y vemos, ¿no? Bueno, vamos, acá dice que lo he guardado, este archivo que está abierto, como auto 2, ¿listo? Entonces, verificamos que lo grabé en bases, ¿no? Lo guardé acá en la carpeta bases, y, oh, por Dios, ¿no? Salió. ¿Listo? Ok. Si no, ¿a ustedes también les ha salido o aquí no les salió? ¿Sí les salió a todos? A ver, los leo en el chat. Porque eso vamos a hacer un montón. A Roma sí le salió. Excelente. A los demás se han dormido, creo. Ahí somos 50 en la sala. 49, creo. Actor sí, Juan Noel sí. Excelente, ¿no? A mí no. F. Ya, ¿en qué parte te has perdido, Damery, Angie? A ver, vamos a hacerlo para los que no les ha salido. Ya, no descargué. No, igual, si tienes el 15 y 6 igual, esto funciona en todas las, para todas, ¿no? Es indistinto este comando. Cuando puse el do. ¿Dónde? ¿Aquí? A ver, les voy a pasar de todo esta línea. Vamos haciendo esto. Clear, les comparto por el chat, ¿ya? Ya no me parecía ya. F. A ver, ¿quién está? Y ahorita, a ver, estas son las líneas iniciales. Luego abrimos la base de datos con CGUse Auto, CGUse Auto y al final, y luego al final ponemos esto, ¿no? Lo vamos a guardar en otra carpeta, ¿ok? Hasta ahí, son esas 4 líneas, ejecútalas y ya, ¿no? Ah, ya, pero una cosa, esa carpeta, el directorio, tiene que ser compatible con tu directorio, ¿no? En el cual estás trabajando. Si no, nos quedamos más después con los que no les haya salido los directorios, ¿no? Y ya, ¿no? Ok, bases, estamos acá, ¿no? ¿Qué más? Listo, eso de ahí, ¿no? Luego, por ejemplo, esta base de datos,
Do file, ¿no? Vamos a usar el do file, ¿ya? Este do file lo vamos a guardar primero, digamos, como sesión uno en la carpeta. ¿Dónde está? Acá sesión, taller stata. Sintaxis. Sesión 01, gen, ¿no? General. Ese es general, ¿no? Ahora voy a hacer esto, estas líneas de acá. Voy a vamos a hacer, creemos otro do file en blanco, ¿ok? Acá se crea así, en esta hojita que está acostadito, hoja blanca, ¿listo? Y de acá lo vamos a copiar simplemente esto, ¿ya? A ver, ¿cuál? Summarize, ya, es acá. El comando summarize, ya, es acá, comando summarize. Lo copiaré acá. ¿Qué era? Este comentario, no hay problema, estadísticas descriptivas. Lo pondré aquí. Y esto igual lo guardé de la siguiente forma. Pondríamos descriptivas. Descript. ¿Listo? Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá en esta carpeta sintaxis tenemos dos do files, ¿no? Lo que es estadísticas descriptivas y la base de datos. ¿Listo? Y acá en nuestro do file vamos a llamar, en nuestro do file general, y en vez de hacer estas variables descriptivas, vamos a correr el do file. ¿Listo? Ponemos acá do, abrimos paréntesis, bueno, abrimos comillas, y acá está, ¿no? Do file, la carpeta sintaxis, ¿no? Y acá, como es una variable global, luego abrimos la dirección y le ponemos, ¿cómo se llama esto? st-descript, ¿no? Descript, ¿listo? Y lo corremos, ¿ya? Corremos esa línea nada más. Tururú, tururururu, ¿verdad? Estoy aquí. Miren, chicos, tengo la base de datos abierta. Y lo que voy a hacer con este comando do, y voy a llamar a este do file. ¿Listo? Do file y me corrió, ¿no? Corrió todos los comandos que está aquí. Pero no tengo el comando summarize. Bueno, tenemos, ¿no? El comando summarize. Acá no, este dice que, y si corrimos este comando, ¿verdad? Do file, o sea, le dije, ábreme la carpeta do file. Y al final le estoy diciendo, córreme este archivo, stat-descript, ¿no? ¿Listo? Stat-descript, o si no, pueden ponerle, ¿no? Para no confundirse, do, ¿no? Pero como hicimos acá nuestro directorio, con todos los archivos puros dos, no hay problema, ¿no? No hay necesidad de ponerle la extensión. O sea, en otro caso puedes poner así, script.do, en caso que tengas archivos, varios archivos en esa carpeta, no hay problema. ¿Listo? Y vemos, ¿no? Pusimos ahí, ¿no? Estadísticas descriptivas. Nos vamos a este do file y dice, ¿no? Summarize, ¿no? Y es el summarize de todas las variables. Luego hicimos otra vez el zoom, ¿verdad? Zoom. Y me generó otra vez el zoom. Luego el detail, ¿no? El detail, ¿no? Zoom detail. Y al final corrió el main. ¿Dónde está el main? Por Dios. Acá está, ¿no? El comando main. Y estimó la media de estas variables, de esta base de datos, de estas dos variables. Y listo, y acá mismo, en do file, o sea, que do file que hemos corrido, este de acá. Hemos corrido un do file dentro de otro do file, ¿no? ¿Listo? Esto es un poquito ya de programación. ¿Listo? Y así es como vamos a ir trabajando. Por ejemplo, bueno, ya es hora. No, esto de acá, ¿no? Digamos, nada más, esto por ahora. ¿No? Esto quería llegar. Luego, por ejemplo, este gráfico que hemos creado lo podemos exportar también, ¿no? Acá nuestro, hasta acá. A esta variable gráfico, por ejemplo, lo podemos, este gráfico de acá lo podemos, digamos, archivo, guardar como, no es en sintaxis, es en gráficos.
graph 1, ¿no? ¿Ya? Ah, no, no era era en formato PNG. Guardar como, selecciona en PNG. Y, oye, ¿por qué haces eso? No, si te lo sabes de memoria, conguita. Ah, chicos, esto lo hago por lo siguiente. Como la mayoría de acá estamos aprendiendo, bueno, están aprendiendo recién, el descript, ¿qué función tiene? Ah, en función descript, a ver, acá está, ya me fue, de descript, ¿no? Descript. La función descript o el comando descript simplemente nos da los detalles de la base de datos, ¿listo? Por ejemplo, nos da cuántas observaciones tiene la base de datos, el número de variables, ¿no? La etiqueta de la base de datos, ¿no? La fecha de modificación o creación de esta base de datos. Luego nos presentan es acá, ¿no? El nombre de la variable, el tipo de variable que es, luego el formato, la etiqueta de, bueno, en caso que tenga etiquetas, nos va a mostrar, ¿no? Cómo se llaman las etiquetas y la etiqueta de la variable misma, ¿no? Por ejemplo, está acá. ¿Listo? Eso es lo que hace el comando de script. No se trabaja mucho eso, únicamente se hace para acá, ¿no? Para fines, para un análisis propio, para ver, ¿no? Qué formato tiene, cómo lo vamos a cambiar. Ya cuando estemos trabajando reportes, vamos a editar ya formatos, ¿no? Pero por el momento, algo bastante básico como esto nada más, no, no hay problema. ¿Qué más? Nada, eso por ahora. No, lo que estamos haciendo, ¿no? La exportación de gráfico. Copiamos esta acá, ¿no? Es lo que hemos exportado al PNG, ¿no? Y acá no lo editamos la línea. Dice, ¿no? Graph Export, igual, ¿no? Acá lo podemos hacer. Acá no, global. Graph, gráficos. Graph nada más. Gráfico. ¿No? Global gráfico y lo copiamos la ruta, ¿no? Copiamos la ruta. Clic derecho. Y copiar ruta del acceso, ¿no? ¿Dónde está el file? Aquí está. Y lo ponemos ahí, ¿no? Generamos ese global. Y acá no le pondré global. Por ejemplo, acá está todo el directorio. Pero acá lo pondré, ¿no? Llamaré la variable global. Es gráfico, ¿no? ¿Es gráfico o gráfico? Ah, gráfico, ¿no? Está ahí. Lo gráfico y está, ¿no? Y lo ejecuto. Already exists, ¿no? Ah, ahí. Me falta replace. As name, acá, ¿no? Coma replace. ¿Listo? Eso sí. A ver, espera. A gráfico y acá. Ahora sí. Listo, en caso que exista, esto acá, ¿no? Lo guardamos y hacemos esto. ¿Listo? Por ejemplo, en vez de hacer todo lo que salía al inicio, hemos puesto simplemente, hemos llamado una variable global, ¿no? Y directo, ¿no? Nos ha graficado en esta carpeta, ¿no? Y verificamos gráficos y efectivamente, ¿no? Nos ha generado lo que son los gráficos. ¿Listo? Y esa es la forma como vamos a ir trabajando en lo que es el Stata. ¿Listo?